El amor que enfrenta al mundo es hermoso, pero el amor que aprende a perdonar es eterno. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Luna siempre supo que amar a Rafael sería una batalla. Su padre, hombre de orgullo inflexible y mirada severa, jamás aceptaría que su única hija se enamorara de alguien sencillo, sin apellido importante, sin la herencia del prestigio familiar. Pero el corazón de Luna nunca entendió de jerarquías. Desde aquella primera noche, cuando lo vio entre luces y risas, algo en él la desarmó. Quizá fue la calma en su voz o la forma en que la miró, como si, por un instante, el mundo se detuviera y solo existieran ellos dos. Él no tenía riquezas, pero en sus ojos habitaban universos, sueños grandes, una ternura valiente, la promesa de una vida construida con las propias manos. Luna intentó resistirse. Quiso obedecer las reglas, cumplir con las expectativas, seguir el camino trazado por otros. Pero el amor tiene su propio lenguaje, y cuando habla, ni el miedo ni la razón logran callarlo. Cada encuentro con Rafael era un suspiro escondido entre las sombras, un instante robado al tiempo. Sus manos se buscaban con la urgencia de quien teme perderlo todo, y cada sonrisa era una declaración silenciosa de guerra contra el destino. Ella sabía que su historia no tendría la bendición de nadie, que el precio de amar sería alto, pero también comprendía algo que su familia jamás entendería, que hay amores que no se eligen, se reconocen. Y aunque todo estuviera en su contra, Luna ya no podía huir, porque el corazón ya había elegido el camino más incierto, el más prohibido, pero también el más puro. Aquel que nace de una mirada, crece en el silencio y sobrevive, incluso cuando el mundo entero dice que no. Aquella madrugada, entre truenos y lágrimas, Luna huyó. La lluvia caía con furia, como si el cielo también llorara su partida. El viento golpeaba las ventanas, las sombras danzaban en las paredes, y cada relámpago iluminaba su rostro, hermoso, temeroso, decidido. Con las manos temblorosas, cerró una pequeña maleta. Dentro, apenas unas prendas, una fotografía descolorida y una carta que había escrito 1000 veces, pero nunca se atrevió a entregar. El papel guardaba palabras que el orgullo y el miedo habían callado, palabras que ahora pesaban más que el equipaje. Frente al espejo, Luna se miró por última vez. La joven que obedecía, que sonreía sin preguntar, desaparecía lentamente. En su lugar, una mujer se alzaba entre la tormenta. Una mujer que elegía el amor, aún sabiendo el precio que el amor exige. Cuando Rafael llegó, empapado de lluvia y esperanza, sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. No hicieron falta promesas ni discursos. Su silencio lo dijo todo. Él extendió la mano, y ella entendió que a veces amar es saltar al vacío sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente tras ella, como si la casa misma entendiera que era una despedida. El eco de sus pasos resonó en la noche húmeda, mezclado con el murmullo de la lluvia y el ladrido distante de un perro. Dejó atrás su apellido, su comodidad, su hogar. Dejó el perfume de las flores del jardín de su madre, el sonido del viejo reloj del comedor y las palabras que su padre nunca llegó a decir. Todo, por un amor que prometía libertad. No la libertad de escapar, sino la de existir plenamente, sin cadenas, sin miedo. Y mientras el coche se perdía entre la neblina del amanecer, Luna miró por la ventana y vio cómo las luces de su casa se apagaban una a una, como estrellas que se desvanecen al final de una historia. Entonces comprendió que hay partidas que no son huidas, sino renacimientos. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Los primeros meses fueron un sueño tibio, hecho de mañanas lentas y cafés dulces con risas. Vivían con poco, pero ese poco era todo. Una cama estrecha, un techo que goteaba cuando llovía, y el rumor del viento colándose por las rendijas como un suspiro del destino. Luna aprendió a cocinar con lo que había, y Rafael, entre risas, decía que el amor era el mejor condimento.
A veces cenaban a la luz de una vela, no por romanticismo, sino porque la factura de la luz esperaba. Y aún así, había belleza en aquella penumbra, como si la falta de todo los hiciera ver mejor lo esencial. Las paredes del pequeño apartamento guardaban promesas, susurros que flotaban entre el olor del pan recién hecho y la esperanza. Cada día era una victoria. Rafael salía temprano, regresaba cansado, pero siempre con una sonrisa y una flor escondida en el bolsillo, robada de algún jardín distraído. Luna lo esperaba en la ventana, con los ojos encendidos de ternura, convencida de que el amor bastaba, de que el mundo podía esperar un poco más. Hablaban del futuro, de una casa con un patio lleno de sol, de niños corriendo entre risas, de viajes que tal vez nunca harían, pero que soñaban como si ya fueran recuerdos. Reían de sus propias dificultades, bailaban sin música, y se abrazaban como quien jura resistirlo todo. Por las noches, el silencio entre ellos no era distancia, sino paz. Luna miraba a Rafael y entendía que el hogar no era un lugar, sino una mirada, un gesto, un latido compartido. El amor parecía suficiente para enfrentar al mundo. Y por un tiempo, lo fue. Fue refugio y promesa. Fue abrigo y esperanza. Hasta que la vida, con su sutil crueldad, empezó a recordarles que hasta los sueños necesitan respirar. Pero el tiempo es un espejo, y en él, Luna comenzó a ver lo que había dejado atrás. En los primeros años, el amor había sido escudo y refugio, pero poco a poco, el reflejo del pasado empezó a reaparecer, sutil al principio, casi imperceptible, como una sombra que insiste en volver cuando el sol se oculta. A veces era un olor, el perfume de flores que el viento traía desde una casa vecina, el mismo perfume que su madre usaba en las mañanas de domingo. Otras veces, era el sonido de una campana lejana, como la de la iglesia donde iba de niña, de la mano de su padre. Pequeños recuerdos que llegaban sin aviso, pero dejaban el corazón pesado durante días. Rafael percibía la mirada distante, la sonrisa cansada, el silencio que crecía entre una conversación y otra. Intentaba distraerla con planes, con risas, con esa ligereza que siempre lo salvaba de las penas del mundo. Pero había cosas que el amor, por más puro que fuera, no podía silenciar. El tiempo, con su delicada crueldad, empezaba a cobrar el precio de las decisiones. El padre de Luna enfermaba. Las noticias llegaban en cartas y recados apresurados de conocidos. Cada palabra era una nueva herida. La madre, antes firme y orgullosa, envejecía sola, y Luna, a la distancia, se sentía cada vez más pequeña frente a su propia ausencia. Las noches empezaron a cambiar. La risa fácil dio paso a largos silencios, y el peso de la nostalgia se instaló entre ellos como una tercera presencia. Luna despertaba en medio de la noche con el corazón oprimido, escuchando la lluvia y preguntándose si sus padres también estaban despiertos, si pensaban en ella, si la perdonaban. El amor por Rafael permanecía, fuerte y real, pero había algo que el amor no podía curar: la culpa. La culpa que el tiempo no llevaba, que ni las promesas ni los besos pudieron borrar. La culpa de haber elegido el amor, y con él, dejar atrás todo lo que alguna vez la hizo ser quien era. Comenzó a perderse en sus propios pensamientos, dividida entre dos mundos, el que construyó con Rafael y el que abandonó aquella madrugada lluviosa. Y en el espejo del tiempo, Luna ya no veía solo el reflejo de la mujer que huyó por amor, sino también el de la hija que un día prometió volver, y que aún no había logrado hacerlo. Rafael, con la voz temblorosa y la mirada cargada de un dolor silencioso, dijo lo que Luna más temía escuchar. «Vete, Luna. Vete y perdona». El sonido de esas palabras cayó sobre ella como una lluvia fría y suave al mismo tiempo. Cada sílaba parecía arrancarles pedazos del corazón a ambos, pero también abrir un espacio para algo más grande, algo que ninguno de los dos podía controlar: la verdad del amor. Sé que duele, sé que es difícil, pero el amor verdadero no ata a Luna, no exige cadenas ni castigos. Él libera a quien ama y a quien es amado. Luna sintió el pecho comprimirse. Era una mezcla de miedo, alivio y gratitud, emociones que se entrelazaban mientras las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Quería quedarse, quería luchar contra la partida,
pero también percibía la profundidad de lo que Rafael decía. En ese instante, entre la despedida silenciosa y la promesa implícita de un reencuentro, ambos comprendieron algo que el tiempo y la vida siempre intentaron enseñar. El amor no se trata de poseer, ni de aferrarse con fuerza. El amor se trata de valentía, de entregar, y cuando es necesario, dejar ir. Ella volvió. El corazón le latía acelerado, mezclando miedo, ansiedad y esperanza. Al cruzar la puerta, sintió el peso de años de ausencia y la fragilidad del tiempo reflejada en el rostro de su padre. Él, ya cansado y débil, sostuvo su mano con fuerza, no como un gesto de reproche, sino de reencuentro, alivio y amor. Con la voz quebrada, dijo simplemente: «Solo quería verte feliz y tenerte de vuelta». En ese instante, todo el dolor acumulado a lo largo de los años se transformó en perdón. El silencio que antes pesaba entre ellos se deshizo en un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Las lágrimas corrieron sin vergüenza, mezclando arrepentimiento y gratitud, pasado y presente. Luna sintió que finalmente el tiempo no era enemigo, sino maestro. Y en ese abrazo, lleno de lágrimas, promesas silenciosas y ternura contenida, todos comprendieron lo que el amor realmente significa. No se trata de huir, ni de alejarse, sino de regresar, entregarse y perdonar. Cuando Rafael entró, el tiempo pareció detenerse. El aire se cargó de emoción, cada sonido de la casa se apagó, y por un instante, nada existió más que ese momento. El hombre que un día lo había rechazado, con ojos que ya conocían el dolor y el arrepentimiento, extendió la mano. No había palabras ni explicaciones, solo la sinceridad contenida en un gesto simple. Rafael tomó aquella mano, y en ese contacto, todo el pasado desapareció. El orgullo, la ira, la distancia de años, todo se deshizo como nieve al sol. Fue como si el tiempo, finalmente, decidiera curar las heridas y dar lugar a lo que siempre importó: el amor, el perdón, la reconciliación. En ese instante, entre miradas que decían más que 1000 palabras, ambos comprendieron. El amor no se mide por rencores, ni por el tiempo perdido. Se demuestra en la valentía de comenzar de nuevo, en la aceptación del otro y en la capacidad de perdonar. Y así, entre lágrimas contenidas y respiraciones suspendidas, el pasado y el presente se encontraron, transformando el reencuentro en algo más grande, en un abrazo que llevaba toda la historia que vivieron y toda la promesa de lo que aún podrían vivir. Descubrieron al fin que el amor no se trata de huir, no se trata de escapar de los dolores, de las responsabilidades o del juicio de los demás. El amor verdadero no se esconde, no se apaga. Permanece, incluso cuando todo parece perdido, silencioso y paciente, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. Se trata de volver hacia quien se ama, aunque eso requiera coraje y lágrimas. Volver hacia aquellos que la vida nos enseñó a valorar, hacia los abrazos que debían darse, hacia las sonrisas que debían compartirse. Se trata de perdonar. Perdonar los errores, los tropiezos, el orgullo y el miedo. Perdonar no porque sea fácil, sino porque el corazón entiende que guardar rencor es cargar cadenas que impiden que el amor florezca. Y finalmente, se trata de comenzar de nuevo. Comenzar juntos, comenzar en silencio, comenzar con pequeñas victorias diarias que se convierten en la base de algo duradero. Porque el amor que enfrenta al mundo es hermoso, lleno de valentía y pasión. Pero el amor que aprende a perdonar, ese es el amor que trasciende el tiempo, que resiste las tormentas, que se vuelve eterno. En ese instante, entre lágrimas, abrazos y promesas silenciosas, comprendieron que habían encontrado algo raro y precioso. El amor que no se pierde, solo aprende, crece y se fortalece. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.